El 10 de diciembre de 1989, un viaje en barco se convirtió en uno de los mayores desastres en Tierra de Fuego en el extremo sur de Argentina, el lago Yewin. En esta trágica fecha, que se recuerda incluso al día de hoy, un grupo de familias se encontraba acampando en las orillas del lago Yewin. Era aproximadamente las 6 de la tarde, cuando una lancha pretendía dar un paseo por el lago. Las personas que iban a manejar la lancha se llamaban Cacho Gallardo y Mario Supra. Junto a estos dos adultos subió un tercero llamado Carlos Santana y un grupo de 9 niños. Se relata que los niños estaban ansiosos y entusiasmados por subir a la lancha. Esto dio paso a que todos los niños se quisieran subir a la vez. Los adultos, al buscar complacer los deseos de los niños, tomaron la decisión de montar más de los que se debían. Esto fue el peor error que pudieron cometer. Luego de esto, zarparon en las aguas gélidas del lago Yewin. El lago parecía un espejo por lo calmado que se encontraba, lo cual era costumbre. Luego de tener unos minutos de haber zarpado, ocurrió la desgracia. La lancha, como si hubiera una piedra invisible en mitad del lago, dio una vuelta de campana y quedó boca abajo. Claro está, todos los tripulantes quedaron debajo de esta pesada lancha de goma, la cual se fue hundiendo poco a poco en este gran lago. Este trágico accidente ocurrió de un momento a otro, sin que las personas que estaban presentes o los tripulantes pudieran hacer algo. A partir de ese instante y por muchos días adelante vendría la desesperación, la angustia y la incansable búsqueda que devenían en desánimo a medida que pasaban las jornadas. No hubo integrante de las fuerzas vivas de Río Grande ni elemento de logística que no fuera puesto a disposición del rastreo. Hasta los cholgueros, expertos pescadores, que por su experiencia eran los únicos que podían soportar la gélida temperatura del agua, caminando el fondo cenagoso en busca de algún rastro. Las primeras esperanzas hablaban de que la embarcación tuvo que atrancar en un punto alejado del bosque aledaño al lago, pero esas esperanzas se desvanecieron con el hallazgo del primer cuerpo de uno de los niños en la costa, y a las pocas horas con el hallazgo de uno de los mayores. Desde un helicóptero que rastrillaba desde el cielo, se halló flotando el cuerpo de Pedro Cacho Gallardo, quien era el único ocupante que llevaba traje de neopreno, pero tampoco ello lo salvó de perecer a causa de un paro cardíaco. El trabajo de los cholgueros daría su fruto finalmente. En el fondo yacía el bote de goma con 8 cuerpos atrapados bajo su estructura. Faltaba el de Carolina Gallardo, de apenas 10 años. Por muchos días se extendió el rastreo tanto en el agua como por los bosques linderos al lago, pero nada ofrecería el fruto buscado. El mito, la leyenda y las suposiciones delirantes seguirían a la desesperanza y acompañarían el dolor que no termina. Hasta el día de hoy, el cuerpo sin vida no ha surgido en el área donde muchos afirman que se escuchan salpicaduras y gritos cuando se acercan al lago. Un año después, se emplazó una larga cruz de troncos y una placa a metros del embarcadero, donde comenzó la desventura. Quedarían como testimonio de que sus familiares jamás olvidarían a los 3 mayores y 9 niños que el helado lago se llevó. Para el resto de una comunidad reacia a recordar su propia historia, la conmoción se iría vistiendo con las ropas injustas del olvido. Hoy, a 32 años, pocos recuerdan en detalle la tragedia del lago Yewin, uno de los dramas más dolorosos que Río Grande y la Tierra del Fuego pueden y no quisieran contar. Hasta aquí este video. Si aún no eres parte del canal, te invito a seguirme para conocer más historias como esta. Además, puedes encontrar más contenido en mis otras redes sociales. Hasta la próxima.